Feliz día, bendecidos, benditos y benditas de Dios. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Querida amada, es un placer para mí, amada Madre Iglesia, esposa de mi Señor. Es un placer para mí estar nuevamente aquí con todos ustedes. Le doy gracias a Dios por permitirme estar nuevamente en este hilo espiritual. Recuerden que nuestro programa se llama Hilo Espiritual y esta iglesia se llama Equipo Evangelístico Unidos en Cristo, creyendo en gracia 2012 hasta la eternidad. Creyendo en gracia 2012 hasta la eternidad. ¿Quiénes son ustedes? Los creyentes, los bendecidos, los que le estamos no creyendo a Dios, no creyendo en Dios, sino creyéndole a Dios. Es muy diferente. Le estamos creyendo a Dios lo que Él nos dice. Por eso es muy importante que estemos muy pendientes de las cosas que aquí se dicen. Ayer me decía una bendecida, bendecido, a veces dices el versículo y no me da tiempo de anotarlo. Bueno, recuerden que este estudio no solamente también está en YouTube, sino que yo lo vuelvo a subir aquí. Así que en el de ayer ya se está subiendo. Con el favor de Dios, junto con terminar este programa, pues termino de subir la segunda parte del de ayer y el de hoy, por supuesto, también lo vamos a subir. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Benditos y benditas de Dios. Recuerden, voy a estar más pendiente de qué, de repetir la cita bíblica. Y gracias por la observación a la bendecida Rosa desde Venezuela, desde el estado Trujillo, que nos dio esa recomendación que tratáramos de repetir pues la cita bíblica. Eso lo estaremos haciendo hoy. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Recuerden lápiz y papel o bolígrafo y cuaderno. Si tienen el bolígrafo y cuaderno es mucho mejor, porque usted toma la cita bíblica, toma el título, luego cada cita bíblica, y luego cuando las transcribe en la hoja después, pone el título y va transcribiendo cada cita bíblica, y eso lo que va a hacer que usted tenga un libro, el libro que le dio el ángel del librito, para la gloria de Dios, en nombre de Cristo, por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Gracias a todos ustedes por entrar en este live, y gracias, muchas gracias a Dios por todas esas buenas nuevas de salvación que el Espíritu Santo de Dios nos revela por la escritura del amado apóstol Pablo, porque lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. La pregunta es, ¿de qué forma podemos pensar como Cristo? Bueno, nosotros tenemos que pensar de la misma manera. Tenemos que tener de la misma forma de pensar de Pablo, de Cristo y de Dios. Porque recordemos que nuestro ministerio tiene un solo Dios, el eterno, el gran ser. Tiene un solo intermediario y Dios, entre Dios y los hombres, el Cristo, el Mesías, el Siló, el único y verdadero. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres. Pero tiene un apóstol, el enviado, el que le dio todo el consejo en el tercer cielo, en el paraíso, para traerlo acá a la tierra, para que todos nosotros estemos unidos con Dios en ese hilo espiritual. El amado apóstol Pablo, el único y último de los verdaderos y únicos apóstoles. Pablo, el apóstol de la gracia, el apóstol de los gentiles, los reyes y aún de los hijos de Israel. Dios mío, Dios quiera que hoy Dios abra los corazones de todos los seres humanos para comprender esto y así pronto gozarnos más en el reino de Dios y de Cristo. Porque hay un reino bendito de Dios que es inconmovible, es al cual Dios nos está llamando, para que entremos todos unánimes, con la misma mente y el mismo parecer que es en Cristo Señor nuestro.
y el único que lo conoce es Pablo, porque Pablo es el único que conoce a Cristo resucitado. Pablo es el que le dieron todas las buenas noticias, mira, para los gentiles, los reyes y aún los hijos de Israel. Pablo es el apóstol de la gracia. Por eso, queridos hermanos, amados en el Señor, les suplico a Dios en este día que abra los corazones y la mente de todos y que todos tengamos la misma mente y el mismo parecer que es en Cristo, Señor nuestro, para la gloria del Dios y Padre eterno. Muchos se preguntarán, ¿por qué es importante pensar de la misma manera? En lo que a Dios se refiere, ¿por qué es importante pensar de la misma manera en Pablo, en Cristo y en Dios? Mire, porque el Señor fue muy explícito, muy claro. El que no haga la voluntad de mi Padre no entrará en el reino de los cielos. No va a entrar. ¿Y por qué no va a entrar? Dios no se lo permite. No. El que no se lo permite eres tú mismo, por tu forma de pensar. Por eso el Señor lo que nos está diciendo es, mira, no te quedes de la forma de pensar que alguien te haya dicho. No, escudriña, busca, indaga, analiza, para que Dios, que es el que le da el crecimiento, abra tu mente y tu corazón y lo empiece a llenar de las buenas nuevas de salvación. Para que no hayan tantas religiones que no hacen falta a los hombres, pues como está escrito, toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y tiene una finalidad, a fin de que el hombre de Dios, no cualquier hombre, el hombre de Dios, del Eterno, del Todopoderoso, sea perfectamente preparado para toda buena obra. ¿Y cómo conocemos la verdadera voluntad de Dios? Bueno, solo hay un hombre al cual le fue revelada por la boca de nuestro Señor Cristo resucitado, según el testimonio de un varón piadoso, según la ley, llamado Ananías. Vamos a comenzar por entender quién es Saulo de Tarso. Para muchas personas, Saulo de Tarso es un hombre malo. Es un hombre que lo que hizo, lo hizo guiado por sus deseos carnales o terrenales. Bueno, aún Judas, cuando vende a Cristo, ya Zacarías había hablado de él. Porque recordemos que la profecía dice, del profeta dice, lo vendió por 30 monedas de plata. Y vemos que esto ocurrió en los días de la carne de Cristo de Nazaret. Y estando él comiendo con el Señor, estaba aquel que estaba predestinado para venderlo. O sea, que Judas simplemente lo que hizo, lo que el Señor le dijo, ve y haz lo que tengas que hacer y hazlo pronto. Vemos entonces a un hombre llamado Saulo de Tarso, que era un hombre celoso de la ley de Moisés, criado a los pies de Gamaliel. Mira, muy importante esto. El amado apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, se llamó Saulo de Tarso. Y era un fariseo. Era de la secta de los fariseos. Y andaba con los saduceos. Y era temeroso de la palabra de Dios.
tanto así que sus celos lo llevaron a ser un perseguidor de la iglesia cristiana de la primera época. El amado apóstol Pablo era tan ferviente en la ley que sabía que no podía venir alguien según la ley de Moisés a decir que era hijo de Dios, y mucho menos venir otros como los cristianos de la época a decir que este era el hijo de Dios. Y eso hizo que Pablo, cuando era Saulo de Tarso, persiguiera a la iglesia y consintiera aún la muerte de los cristianos. Ahora bien, yendo camino a Damasco, mira lo que le ocurre según el libro histórico de Hechos, capítulo 9. Voy a leerlo del 10 al 15. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca a un hombre en la casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso. ¿Por qué Saulo de Tarso estaba ahí? Porque yendo camino a Damasco, le cayó un resplandor de luz del cielo que brillaba aún más que el sol, lo cual lo rodeó a él y los que con él estaban. Ciertamente ellos vieron la luz, pero más no oyeron lo que estaba hablándole el Señor. Y el Señor les dijo a Saulo: entra a Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Luego el Señor se le apareció a este hombre llamado Ananías, porque el amado apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, que estaba en Damasco, había quedado ciego, y lo dejó el Señor ciego aquella luz por 3 días. Así que este llamado Ananías fue a la casa de uno llamado Judas y buscó a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él oraba. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le dice: hermano Saulo, recobra la vista. Y al instante recobró la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, príncipes, porque los sacerdotes son príncipes, sacerdotes, para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le responde a Ananías y le dice con autoridad de Dios: ve, porque instrumento escogido me es este, Saulo. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y aún de los hijos de Israel. Y en su efecto, el amado apóstol Pablo se levantó y lo hizo. Libro histórico de Hechos 22, 12 al 15. Dice Lucas, escribe Lucas de lo que Pablo cuenta que aconteció. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, o sea que no era mentiroso, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres, ojo, que los judíos saben que cuando se dice el Dios de nuestros padres, está hablando del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel, el único Dios verdadero. El Dios de nuestros padres te ha escogido, hermano Saulo, para que conozcas, ojo, su voluntad, sin la que nadie puede entrar
en el reino de los cielos, y veas al justo, o sea, a Cristo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Mira, qué tremendo lo que el amado apóstol Lucas está escribiendo de lo que está aconteciendo con el amado apóstol Pablo. Muy importante, queridos hermanos. Ciertamente el Señor, en los días de su carne, dio una advertencia para los que no obedecen a su voluntad. En el libro histórico de Mateo, en el capítulo 7, 21 al 23, libro histórico de Mateo, capítulo 7, 21 al 23, muy importante. Les voy a repetir las 3 citas bíblicas de las que hemos hablado. Libro histórico de Hechos, 9, 10 al 15. Lo pueden leer 9 del 1 al 15. En el libro histórico de Hechos, 22, 12 al 15 lo confirma. En el libro histórico de Hechos, capítulo 26, versículo 13, también lo confirma. Y ahora estamos leyendo en el libro histórico de Mateo, 7, 21 al 23, de lo que dice nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, con respecto a los que no piensan como Él piensa. Porque muchos están diciendo vengo en el nombre de Cristo, pero no vienen en el nombre de Cristo. Porque ¿quién es aquel que viene en el nombre de Cristo? Aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Y quién es el que hace la voluntad del Padre? El que cumple los 10 mandamientos y el que participa de Sedaca. Esto es todo, así de claro. No porque es que tú no mandas a bautizar con agua. No, el bautismo de agua es un rudimento. Hebreos capítulo 6, 1 y 2. Mira, pero es que el Señor dijo que bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es que cuando nosotros estamos hablando aquí, estamos hablando de su existencia, su presencia y su manifestación. Eso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que cuando tú lo crees, automáticamente ya eres bautizado, como está escrito en Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando Él murió, nos bautizó a todos con el derramamiento de su sangre y agua que salió de su cuerpo. Y bendijo la tierra, porque por la sangre de Abel y la desobediencia del primer Adán, Dios había mal puntodito la tierra. Pero hoy, por Cristo, por su sangre, redimió y bendijo toda la tierra. Por eso ahora los benditos de Dios heredan esta tierra. ¿Usted de los benditos de Dios? Ah, bueno, Gálatas capítulo 3, versículo 9 es para usted. Y para los que no son, para los que no reciben eso, ah, bueno, ustedes simplemente leen Gálatas capítulo 3, versículo 10. Eso es para usted, si no cree. ¿Ve? Aquí hay para todo. Ahora bien, que sea por la palabra de Dios y no por la nuestra. Porque el justo juicio de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto que está aquí es para los llamados curas, pastores, sacerdotes. Esto es para ustedes. Esto no es para la Grey. Esto es para ustedes. Ahora que la Grey quiera imitarlos a ustedes y no imitar a Cristo, que la Grey quiera imitar a los llamados pastores, curas y sacerdotes y no quiera tener la misma mente o el mismo parecer de Cristo, Señor nuestro, ya ahí sí se mete en problemas. Pero lo cierto es que tenemos que pensar de la misma manera de Cristo en lo que a Dios se refiere. Como está escrito en el libro histórico de Mateo, capítulo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre.
Hey, pongámonos las pilas, porque usted tiene que decirse, usted ministro, usted tiene que preguntarse, hey, ¿cuál es la voluntad de Dios? No, que nos portemos bien. No, esa no es la voluntad de Dios. Esa nadie se va a portar bien porque quiera portarse bien. Nadie en la tierra. Porque dice que por gracia soy salvo. O sea que la gracia, el conocimiento de la voluntad de Dios es lo que te va a hacer que te portes bien. Eso es lo que va a hacer. Pero si no conocéis la voluntad de Dios, entonces, ¿cómo te vas a portar menos mal? No podéis. Entonces, ¿quién la tiene? Ya te lo voy a decir, porque aquí también está. ¿Quién tiene la voluntad de Dios? ¿A quién se la dio Dios? Entonces dice en el libro histórico de Mateo, capítulo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día de su muerte, de su partida, que salgan del cuerpo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mira lo que te va a decir, ministro, mira lo que te va a decir Papá Dios, cuando tú le digas, Señor, pero si yo mismo vi los milagros que hice, si yo mismo prediqué en tu nombre, si yo mismo eché fuera demonios, y te va a decir, no te conozco, hacedor de maldad. Vemos que lo que más le conviene al hombre es conocer la verdad de la voluntad de Dios para hacerla. Muy importante. Si no conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo la vamos a hacer? Recuerden compartir este like. Recuerden darle me gusta. Y sobre todo comentar. Recuerden que esto va a hacer que esto le llegue a muchas más personas en la tierra. Y no dejen de comer en la pizzería Los Bendecidos. Pizzas buenas y sabrosas, pizzas de todo tipo. Mira qué ricas pizzas. Felicitaciones a esos bendecidos que hacen unas pizzas súper deliciosas. Vemos que lo que más le conviene al hombre hacer es conocer la verdad de la voluntad de Dios para hacerla. Ahora bien, hay, según lo que está escrito, un hombre al cual se le fue revelado la voluntad de Dios, por lo cual es muy importante prestarle el oído al Espíritu Santo que está en ese hombre, el cual trae todo el consejo de Dios. Queridos hermanos, amados míos en el Señor, es muy importante que nosotros les prestemos el oído al amado apóstol Pablo. Sí, ministro, usted, querido amado, usted ministro competente del Evangelio de Dios. Mira, muy importante, prestarle el oído al apóstol Pablo. En el libro histórico de Hechos, en el capítulo 22, 14 al 15, dice que Ananías, este hombre piadoso según la ley, se le apareció a Pablo, el apóstol de la gracia, y le dijo, hermano Saulo, recupera la vista. Y al instante el apóstol recuperó la vista. Y le dijo, el Dios de nuestros padres, o sea, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, te ha escogido. ¿A quién? A Pablo. ¿Para qué? Para que conozca su voluntad, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Nadie, absolutamente nadie puede entrar en el reino de los cielos si no conoce la voluntad de Dios que le fue dada al amado apóstol Pablo.
hagan milagros, echen demonios, prediquen en el nombre del Señor, o sea, pentecostal, bautista, presbiteriano, testigos de Jehová, católicos, apostólicos y romanos. Ninguno puede entrar si no hace la voluntad de Dios que le fue dada al amado apóstol Pablo. Por eso, cuando tú te comes las escrituras y ves que Pablo vas comprendiendo porque escudriñas bien y ves que Pablo va de gloria en gloria. Que Pablo se bautizó con agua, luego vio que aquello era un problema y agarró y le dijo, no, si bauticé a algunos ya ni me acuerdo. Mire, a mí no me mandaron a bautizar sino a predicar el evangelio. Y luego en Hebreo, en el capítulo 6, 1 y 2, dice que el bautismo de agua es un rudimento. Porque el bautismo es del Espíritu Santo, como está en el libro histórico de Hechos, capítulo 19, 1 al 5. Por eso, queridos hermanos, cuando el Espíritu te va revelando, cuando te da el crecimiento espiritual, ves que el maletín es más fácil, ¿sí? Y que Cristo lo lleva contigo. Que no tienes tú que tener ese peso que ya nadie lo podía sobrellevar, sino que Cristo, mira, te ayuda a llevar tu cruz. Mira qué importante es esto. Por eso, si conocemos la voluntad de Dios, que la tiene el amado apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, entonces nosotros podemos tener una comunión con Dios fácil, sin problemas, sin rollo, sin miedo. El 98% de las congregaciones, de las iglesias en el mundo, quieren que tú te acerques a Dios por el temor. Palabras como te vas a ir por un infierno, el diablo te está acechando, si no te va a caer la brujería, el diablo te va a llevar, etcétera, etcétera, etcétera. Puras cosas malas. Puras cosas malas. Pero, ¿sabes qué te dice la gracia de Dios? He redimido tus pecados, por lo tanto, están perdonados. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El diablo quedó destruido. El pecado fue quitado. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Mira todas las buenas promesas. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esto es lo que predica el amado apóstol Pablo. Esto es lo que Cristo resucitado le dio para que nos trajera a nosotros y que nosotros vivamos por esto. Él simplemente le dijo, diles por favor que yo lo redimí de todo pecado, que nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pecados para Israel y transgresiones para los gentiles. Pero eso sí, recuérdale que seré propicio a su injusticia, como está escrito en Colosenses 3:25 y en Hebreo capítulo 10, 14 al 17. Queridos hermanos, busquemos a Dios por amor, por agradecimiento, porque Él es nuestro Creador. Él primeramente ya nos amó y nos demostró su amor con Cristo, Señor nuestro. Cristo es nada más y nada menos que la imagen de Dios en la tierra. Cristo es la presencia del Altísimo en un lugar terrenal. Pero hoy podemos comprender que nos ha hecho a nosotros templo y morada del Espíritu Santo para que Dios more en nosotros por el Espíritu y se goce juntamente con su pueblo. Un pueblo digno del Dios que tiene. Un pueblo santo, inmaculado. Eso es lo que está hoy levantando el Dios de la gloria. ¿Y cómo lo levanta? Como está escrito en el libro histórico de Hechos 20:27. Dice el apóstol de los gentiles, el amado apóstol Pablo, y escribe Lucas, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Quién trae todo el consejo de Dios? El amado apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Bendecido, tengo que romper la Biblia y solamente comerme las 14 cartas de Pablo. No, en ninguna manera. Porque Pablo te habla desde Romanos hasta Hebreo. De Pablo, mi amado hermano, sus 14 cartas leo. Pero
el apóstol Lucas en el libro histórico de Hechos, desde el capítulo 9 hasta el 28, te confirma todo lo que Pablo dice en sus cartas. Te lo confirma. Y en las 14 cartas de Pablo te revela el Espíritu Santo de Dios, los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Y eso está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aún Apocalipsis no se había escrito, pero ya Pablo te hablaba de ella. Mira qué tremendo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios que está en él. Mira qué tremendo. Qué bonito es saber todas estas cosas. Entender que es Dios el que ha hecho todo esto de esta forma para que nosotros tengamos la certeza y la plenitud de disfrutar en un mundo perfecto creado según Dios en la justicia y santidad de su verdad. Ahora bien, vemos que hay evangelios según los hombres, como está escrito el evangelio según San Mateo, según San Lucas, según San Marcos, según San Juan. Eso lo dice en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Pero resulta que hay un evangelio que no es según hombre, sino según Dios. Es el evangelio que le fue dado al amado apóstol Pablo para los gentiles, según Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Este evangelio que predica Pablo no es de él, sino del que lo envió, de Cristo resucitado, o sea, Dios mismo, del eterno, del inmortal, del invisible, del todopoderoso. Por eso, queridos hermanos, si nosotros prestamos mucha atención, seguramente vamos a aclarar hoy, nos va a aclarar hoy el Espíritu Santo de cuáles son los únicos verdaderos evangelios que aparecen en las Escrituras. Porque ciertamente ahí dice evangelio según San Mateo, según San Marcos, según ellos. Pero Pablo dice evangelio de Dios. Ahora bien, Pablo aclarando esto, viene y dice en Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 7 y 8, dice el amado apóstol Pablo: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, o sea, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer diligentemente. Pablo era tremendo, mano. También lo procuró hacer diligentemente. Pero él está aclarando aquí que Santiago, Pedro y Juan le dieron a él y a Bernabé la diestra para llevar su evangelio a los gentiles como Dios lo había predestinado. Sí, por eso Pablo aclara que hay unas buenas noticias, porque evangelio significa buenas noticias. Unas buenas noticias que eran para Israel y unas buenas noticias que eran para los gentiles. ¿Ven? Entonces, cuando el apóstol Pablo explica esto, Pedro, Santiago y Juan entendieron, pero después se embotaron todos otra vez. ¿Por qué? Porque ellos decían, no, tenemos que ir también para los gentiles, y se le olvidó aquello que le dijo Cristo: por camino de gentiles no vayáis, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
¿Por qué son 12 apóstoles? Porque son 12 tribus. Cada uno representa una tribu de Israel. 12 apóstoles para 12 tribus de Israel. Por eso son las 12 puertas de Israel para 12 apóstoles. Ahora bien, ¿cuáles eran las buenas noticias de Pedro y los 11? O sea, los 12 apóstoles. Las buenas noticias eran lo que está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 3, 22 al 26. Que ya Moisés les había hablado con respecto al Mesías que saldría de entre sus hermanos. Y como a Moisés, a este había que oírlos más. Y el que no oyera a aquel Mesías sería desarraigado del pueblo. Pero ellos terminaron desviviendo a aquel Mesías que había sido prometido por Dios enviarlo. Ahora bien, este Mesías Dios lo envió a bendecir todas las familias de la tierra para que fueran trasladados del mal al bien. Eso fue lo que hizo Cristo. Como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, nos bendijo. ¿Cuál es la bendición que nosotros estábamos esperando cuando nos decíamos bendición, bendición, bendición? Bueno, esperábamos la bendición de Cristo. Ya Cristo, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, vino para bendecir las familias de la tierra. La bendición es: no te portes mal, ven del mal al bien. ¿Cómo? Por medio de la gracia. Porque por gracia soy salvo. Como está escrito en Efesios, en el capítulo 2, 8 al 10. Ahora bien, el amado apóstol Pablo aclara que está el evangelio de la circuncisión, las buenas nuevas para Israel, que era Cristo el Mesías, que tenía que aclararlo Pedro, porque Pedro fue el que anduvo con Cristo de Nazaret. Y las buenas nuevas que trae él, no solamente para los gentiles, sino aún para los reyes y también aún para los hijos de Israel. Que los gentiles son coherederos con Cristo y herederos de Dios de aquella promesa que Dios le había hecho a nuestros padres Abraham antes de la circuncisión. Antes, porque primero fue por fe y después por obra de la ley. Y ahora ahora fue por obra de la ley y ahora por la fe que es en Cristo Señor nuestro. Para cerrar el capítulo, pues, finaliza con la fe. Porque la fe es la que justifica, no la ley. Ahora bien, el amado apóstol Pablo aclara que aún Pedro, Santiago y Juan, cuando él les dijo: mira, el Señor se me apareció y me envió a llevarle a los gentiles esta buena nueva, y tuvo 15 días con el amado apóstol Pedro y con Santiago y con Juan, explicándoles estas cosas. Si nosotros en tan poquito tiempo aquí, mira todo lo que te estoy diciendo, imagínate tú a Pablo y a Pedro hablando durante 15 días. ¿Qué no hablaron? Entonces, tanto fue así que el Señor les dio en ese momento entendimiento y ellos le dieron a Pablo y a Bernabé la diestra para ir a los gentiles. Y ellos quedarse en Israel como estaba todo perfecto así. Ellos tenían que quedarse allá, a las ovejas perdidas de Israel, y Pablo ir a los gentiles. Y aquí no hubiese este arroz con mango que hay. ¿Ves? Entonces, es muy importante, queridos hermanos, que nosotros entendamos esto, los ministros, para que acomodemos lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. Porque Pedro vino a hablar de Cristo de Nazaret, del cumplimiento de la ley de Dios para Israel, ¿verdad? Lo que había que hacerse, y de las promesas que había hecho Dios por a Abraham y que le habían anunciado los profetas y aún Moisés, de que él había de venir. Esto era lo único que tenía que hablar Pedro a todos los hijos de Israel. Pero Pablo viene a traer un mensaje de unión entre los gentiles y los judíos, para que comprendamos que esa pared de intermedio ya quedó eliminada y que de los dos Dios hoy hace un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de su verdad. Eso es todo. Ay, pero yo no tengo que hacer los 603 mandamientos de Moisés en ninguna manera, a menos que esté en la Jerusalén actual, allá en Siria,
y tenga que cumplir los rituales de Israel, porque allá está la ley de Moisés y tienen aún hasta que circuncidarse. Más, fuera de Israel, estando en la Jerusalén de arriba, en la Jerusalén celestial, la circuncisión es hecha no por mano de hombre, sino por Dios. O sea que Dios abre tu corazón y en ese corte Dios te santifica, te perfecciona por medio del conocimiento del Evangelio de su gracia. Y ahí es donde tú empiezas a vivir una vida nueva en Cristo Señor nuestro, arrepintiéndote de todo aquello que tuvimos según la carne y empezando una vida santa en Cristo Señor nuestro, apartándonos de los deseos de nuestra carne. Si vamos comprendiendo, mira qué bonito y qué importante es esto. Esto es maravilloso. Por eso, como está escrito en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 10, versículo 5, que dice: a estos 12 envió el Señor y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino oíd a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por estas razones es muy importante prestar mucha atención lo que el Espíritu Santo habla a los gentiles, a los reyes y aún a los hijos de Israel, por medio del apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, el cual ha venido a las visiones y revelaciones del Señor. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que están activos en este live. La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a su lado. Recibo en el amor de Dios que hoy el Señor mi Dios concede las buenas peticiones de su hermoso corazón. Así que el amado apóstol Pablo, como está escrito en 2 Corintios capítulo 12, en el versículo 1, ha venido a las visiones y a las revelaciones del Señor. Por eso también clamamos: Abba Padre. Como está escrito en Efesios capítulo 3, 8 al 12. Queridos hermanos, es de entender que Pablo es el apóstol de los gentiles, es el último de los apóstoles. Nosotros tenemos que entender lo que el apóstol Pablo sabe para conocer la voluntad de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Y comprendiendo esto, tenemos la entrada por el mismo Espíritu a nada más y nada menos que el trono de la gracia de Dios. Mira, ministro, mira lo que está escrito aquí en Efesios capítulo 3, 8 al 12. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice el amado apóstol Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables. O sea, la pueden buscar y no la van a hallar. Esto no es para todo el mundo. Son inescrutables, que buscándolas no las puedes encontrar. ¿Ok? Esto es a quien Dios se lo revela. Y hoy te lo revela a ti, para que tengamos todos la misma manera de pensar de Pablo, que es la misma manera de pensar de Cristo, que es la misma manera de pensar de Dios. Porque esto es una cadena. Y lo que se ata aquí en la tierra es atado allá en el cielo. Entonces dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ojo, y de aclarar a todos, o sea, dar luz, dar conocimiento, cuál sea la dispensación, o sea, el orden de los tiempos, del misterio escondido cuando se revelan estas cosas desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, Dios de muchas formas, Dios en mí, Dios en ti, Dios en todo aquel que cree, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer
por medio de esta hermosa iglesia. Por medio de esta iglesia. Porque esta iglesia le viene a enseñar al Papa, a los sacerdotes, a los llamados pastores, a los curitas, a los padrecitos, a los ancianos, a todo aquel que es predicador. Esta iglesia le viene a enseñar. ¿Qué le viene a enseñar, bendecido? ¿Qué le puede enseñar a un teólogo, a un sabio, a un erudito? Bueno, esta iglesia le viene a enseñar al Papa con toda su teología y con toda sus estudios que no se debe adorar imágenes. Imagínate tú, pues no se debe arrodillar delante de ninguna estatua. Eso se lo viene a enseñar a esos eruditos católicos, apostólicos y romanos. Esta iglesia con mucha humildad le viene a enseñar a la Pentecostés que vale más el poder y la gloria de Dios que ningún diablo. Y que donde está la luz de Dios, el diablo no existe. Como está escrito en Hebreos capítulo 2, versículo 14, donde Cristo explica que el diablo quedó destruido, dando a conocer a Ezequiel capítulo 28, versículo 19, y en el libro histórico de Juan capítulo 16, versículo del 9 al 11, donde dice: el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado y el juicio fue destrucción. Por eso Cristo llevó a la cruz del Calvario los deseos de su carne para que fuesen destruidos, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, según Gálatas 5:16. Entonces el diablo quedó destruido, pero los pentecostales todavía lo tienen de chucuchita, diablo, demonios, etc. Eso le viene a enseñar a esta iglesia a esto. Le viene a enseñar a los bautistas que pueden comer carnes de cerdo. ¿Y por qué? Porque resulta que estando Pedro orando sobre la azotea, vio un lienzo que venía del cielo y le decía el Señor, cuando él vio que venían cuadrúpedos y reptiles y aves, y le dijo la voz de Dios: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: Señor, por mi boca nunca ha entrado nada inmundo. Y el Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Por eso el amado apóstol Pablo aclara y dice: de todo lo que hay en la carnicería come, pero con acciones de gracias a Dios el Padre, al Dios eterno, al Todopoderoso, al Ser. ¿Ven? No a los hombres, ni a las bestias, ni a los muertos, sino al Dios vivo, al único y verdadero, dando gracias a Dios por todo. Muy importante esto. También los testigos de Jehová, que prefieren que una persona muera a que se le done la sangre. No, porque no pueden beber la sangre. Cristo derramó su sangre por nosotros. Cristo se entregó su vida por nosotros. Si tomas la mía para salvar una vida, darla completa. Pero lamentablemente no tienen conocimiento. Por eso esta iglesia le viene a decir a los mormones: mira, tómate tu cafecito, pero con acciones de gracias a Dios. Tómate tu vaso de refresco, pero con acción de gracias a Dios. Porque todo, te lo dice el amado apóstol Pablo, te es lícito, mas no todo te conviene. No te conviene abusar de todo, sino que tu libertad no sea con ocasión de la carne, sino con ocasión del Espíritu, no con un libertinaje, sino con la fe que es en Cristo, Señor nuestro. Porque todo lo que está creado en la tierra no es malo, sino que no se han usado de la forma que deben usarse. Porque el mismo consumo de droga, por el exceso de ellas, causa el mal. Pero ¿cuántos se han curado con hojas de marihuana o de cocaína cuando se toma legítimamente, medicinalmente? No para abusar de todas esas cosas. Por eso, queridos hermanos, no caigamos en el error de estar con el dedo señalador para todo el mundo. Esa música es mala, el infierno, el diablo. ¿Hasta cuándo ese mal vocabulario? ¿Hasta cuándo traen tristeza
a los hogares? ¿Por qué no le llevan a los hogares libertad con ocasión del Espíritu y no con libertinaje? Ni son felices ustedes, ni dejan ser felices a los demás. Mira que esa música es diabólica. Y resulta que escuché la voz de Dios en inglés. Escuché la voz de Dios. O sea, es tanta la corrupción mental. Por eso, como se llama este estudio, mira, una nueva forma de pensar nos da una nueva manera de vivir. Pensemos como Cristo, Señor nuestro. ¿A quién latigaba Cristo? ¿A quién le reclamaba Cristo? ¿A quién le decía Cristo, no debes hacer eso? A los fariseos y a los saduceos. A ellos, porque estaban enseñándole a las personas a conocer a Dios y más bien desviaban a las personas de verdaderamente conocer a Dios por lo que predicaban. Y así hasta el día de hoy están las congregaciones. Queridos hermanos, ministros del Señor, hoy entendamos que todos debemos de tener la misma mente y el mismo parecer que es en Cristo, Señor nuestro. Y que Cristo no vino a condenar el mundo, porque el mundo ya está condenado por sí mismo, sino que vino más bien a salvarlo. ¿A salvarlos de quién? De nosotros mismos, porque nosotros somos humanamente hablando, las células destructoras de este planeta. Pero eso es lo que vino a cambiar Dios. Vino a transformar, a hacer al hombre exterior a imagen y a semejanza de Dios. Ahora, en este tiempo, es que lo está haciendo. En este preciso momento. Por eso esta iglesia le viene a enseñar a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Porque el pastor, el cura, el sacerdote, el llamado pastor, cura, sacerdote, los padrecitos y todo están en lugares celestiales. O no dicen que es un lugar celestial donde ellos están. Y a ellos, a estos príncipes, es que Dios les viene a hablar. Porque les viene a decir, ustedes no se están ni siquiera predicando a ustedes mismos. Como está escrito en Ezequiel capítulo 34, del 8 al 11. Y por eso yo mismo hoy vengo a recoger mis ovejas y a predicarles yo. Y si ustedes siguen con lo mismo, no los voy a predicar ni siquiera a ustedes. Así dice la profecía de Ezequiel capítulo 34. ¿O es que no la han leído? Por eso, hace años cuando yo conocí, porque a mí también me llamaron pastor, pero cuando yo conocí que Dios me reveló esto, que Él mismo nos estaba pastoreando, yo tuve temor y yo dije, no, hey, amada, a mí no me llames más pastor. No, Señor, yo soy el bendecido, ministro competente del Evangelio de Dios, un siervo de Dios, un sirviente. Simplemente soy el mozo, el mesonero, el mayordomo de la casa de Dios, más nada. Y a ustedes les recomiendo que desde ya se empiecen a quitar esos títulos de apóstol, títulos de... y no estén por esto, porque les voy a decir algo. Esto no se lo va a llevar ninguno de ustedes. Ninguno. Nadie se va a llevar nada. Nada. Pero lo que sí van a dejar en esta tierra es un legado. Sea bueno o sea malo. Y después del tiempo lo juzgará a vosotros mismos. Y cada quien va a pagar conforme a sus obras. Así que yo estoy aquí más bien para darles todo el consejo que Dios me dio a mí y de la misma manera yo se lo doy a ustedes, porque la palabra que yo predico no es mía, sino del que me envió. Así que, queridos hermanos, el que toma el consejo llega a viejo. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Vemos en los 12 discípulos distintas formas de pensar en algunos aspectos con respecto a la verdadera doctrina, por lo cual el apóstol Pablo
habla y resiste cara a cara al apóstol Pedro, apóstol de la circuncisión, porque era de condenar, ya que cuando el apóstol de los gentiles le aclaró que el Dios de sus padres lo había escogido para conocer su voluntad y ver al justo y oír la voz de su boca, él le había comunicado al apóstol Pedro, y este junto a Jacobo y a Juan le habían creído. Pero luego se les volteó la tortilla y estaba Pablo entre los gentiles en un ágape, y Pedro estaba con él y con los que con él estaban. Y de pronto, cuando llegó Santiago y Juan, Pedro se levantó y en su hipocresía, así lo dice Gálatas capítulo 2 versículo 11 al 16, cuando se levantó en su hipocresía, también Bernabé fue arrastrado. Y entonces vino Pablo y le resistió cara a cara a Pedro, Pablo a Pedro, porque era de condenar, porque no estaba conforme a la verdad del evangelio, como muchos ministros hoy están siendo incompetentes porque no están conformes a la verdad del evangelio, y lo cual es preciso taparles la boca, porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Queridos hermanos, por favor, recuerden que las riquezas son inciertas, que hoy tenéis, mañana no, y a la final todos vamos a partir, todos. No hay uno solo que se vaya a quedar aquí en esta tierra por la eternidad. Aquí simplemente salimos del cuerpo y volvemos a entrar en otro cuerpo, y así vamos a estar por la eternidad. Pero este cuerpo no siempre va a estar aquí. Tiene un lapso de tiempo predestinado por el Padre. Por eso, amados míos, muy importante comprender lo que el Señor nos ha venido explicando, para que cambiemos nuestra forma de pensar y cambie automáticamente nuestra manera de vivir. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y para llevarle frutos a Dios tenemos que comprender lo que dice en Romanos capítulo 7, versículo 4, que dice: así también vosotros habéis muerto, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos. ¿Cómo se llamó el cuerpo de Cristo? Cristo de Nazaret. ¿Cómo se llama el que se resucitó entre los muertos? Cristo resucitado. Estos son dos. La carne es una cosa y el espíritu es otra. ¿Se puede glorificar Dios como un cuerpo? Sí, sí se puede, porque por eso es Dios. O no se puede materializar Dios. Dios puede hacer como Él quiera. Se le apareció a Abraham en un cuerpo con 2 ángeles más, y Abraham le dio de comer a Dios y a los 2 ángeles. Y los 2 ángeles se fueron para Sodoma y para Gomorra, y Dios se fue. Y Abraham estuvo con ellos y le dio de comer a ellos y todo. ¿Se materializó Dios? Sí. Y se materializó después que Cristo partió y lo enterraron y resucitó al tercer día. Sí. Por eso, queridos hermanos, miren, entendamos de lo que se trata. Entendamos de lo que se trata. Usted no se va para ningún infierno. Usted regresa a Dios que lo dio. Cristo no entregó su cuerpo, el cuerpo del Hijo de Dios no se entregó en vano, como está escrito en 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20. Así está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que pasó esta mañana, ayer, déjelo por viejo. Lo que pasó hace rato en nuestro pasado, porque tenemos un minuto atrás que ya es pasado. Bueno, todo lo que pasó atrás quedó, pero empecemos de cero nuevamente. Empecemos, cada día tenemos la oportunidad de decir: hoy voy a hacer las cosas como Dios quiere.
pero conociendo la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo entramos en el reino de los cielos? Cumplamos los 10 mandamientos. Con eso tenemos la entrada en el reino de los cielos. ¿Y qué más necesitamos? Sedaca, participar. Con eso tenemos la entrada en el reino de los cielos. ¿Y qué más necesitamos? Sedaca, participar de la... Había un hombre llamado... ¿Estamos activos ahí? Estamos activos. Había un hombre llamado Nicodemos. Había un hombre que era cobrador de impuestos y el Señor, Dios Todopoderoso, llegó a su casa. Y estando en su casa con él, comió. Se me fue el nombre, estaba en el árbol y le dijo, bájate y hoy voy a comer contigo en tu casa. Mire, y estando en su casa, el hombre que comía con el Señor le dijo, hoy le voy a dar la mitad de mis bienes a todos los que están en casa. Y agarró y empezó a repartir la mitad de sus bienes. Y voy a pagarle a los que le debo, y si a alguien le debo más, también se lo pagaré con intereses, dice este hombre. Y entonces cuando él lo hizo, el Señor se alegró. Y el Señor dijo esta palabra: hoy se ha ganado el reino, porque hoy ha llegado a su casa la salvación. Fíjate, a este hombre que dice él por su propia boca que dio la mitad de sus bienes, el Señor le dijo que se había ganado el reino de los cielos. Pero a aquel joven que le dijo, ¿qué debo hacer para ser perfecto? Le dijo, da todo lo que tiene para dar de comer a los pobres. Todo. Y aquel que tenía muchísimo más, dijo, no, se rascó la cabeza y se fue. Usted me está comprendiendo lo que yo le estoy hablando. Que no era necesario que este hombre diera todo, pero sí que dejara de ser avaro. Que entendiera que debía de compartir con los hermanos, de usar de sedaca, de la justicia social, de la piedad, de la bondad, del amor, del perdón. Entonces él tenía que usar de aquello para que simplemente ganase el reino de los cielos y ser perfecto. Por eso clamamos, Abba Padre. Así que como dice en 2 Corintios 5, 17 al 20, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio que yo predico, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mira, pastor, llamado pastor de Pentecostés, bautista, presbiteriano, testigo de Jehová, oído aquí, que Dios estaba en Cristo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, no le estaba tomando porque se lo vas a tomar en cuenta tú. Y nos encargó a nosotros, los ministros competentes de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, la palabra de la reconciliación. Que así como Dios estaba en Cristo, ahora Cristo está en nosotros, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Ven? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso clamamos, Abba Padre. Como está escrito en 2 Corintios 6, 1 y 2.
Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable y he aquí ahora el día de salvación. Por eso clamamos, Abba Padre. Mira qué bonito es conocer esto. Qué hermoso es conocer esto, porque es que esto te lleva verdaderamente a una nueva forma de pensar, a tener esa nueva manera de vivir que es en Cristo Señor nuestro, a quitarnos de nosotros el dedo señalador, al ver que todos nosotros que fuimos en un tiempo malo, al igual que muchos pueden serlo ahorita, al igual que nosotros podemos llegar a hacerlo otra vez porque la carne es débil, entender que tenemos que santificarnos por la buena palabra de Dios y recibir de Dios todo su amor, porque esta es la demostración de amor más grande que Dios le ha demostrado al ser humano, que no nos ve según la carne, sino según el Espíritu, que nos dice, mira, no me hagas airar, porque yo como tu padre tengo que meterte duro si tú sigues con el asunto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser obedientes. Por eso clamamos, Abba Padre, conociendo toda la verdad de Dios. Recuerden darle al tac-tac, recuerden darle compartir. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por esos hermosos obsequios que dan al compartir estos likes y al comentar, y sobre todo, estamos activos ahí. Y sobre todo llevando la buena nueva de salvación a todas las naciones. Recordemos que nuestro cuerpo es miembro de Cristo. Por eso, como está escrito en 1 Corintios 5, 15 al 17, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Ustedes saben cuál es la ramera, ¿verdad? Donde salen muchas ramas. De ningún modo, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Nosotros tenemos este hilo espiritual que nos une con el Señor nuestro Dios. Una misma mente y un mismo parecer. En 2 Corintios, en el capítulo 3, 12 al 17, dice el amado apóstol Pablo. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijasen la vida en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual hoy por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Recibo en el amor de Dios que hoy todos estos ministros competentes se han convertido al Señor nuestro Dios. Por eso clamamos, Abba Padre. Hacen falta muchos ministros que verdaderamente peleen por el Señor, que entiendan o demostrarle al mundo, porque el 90%, yo creo que es más del 90% en el mundo no conoce la verdad del propósito de Dios con el proyecto Planeta Tierra y del propósito con Cristo Señor nuestro. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierto como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor en Cristo Señor nuestro, teniendo la misma mente y el mismo parecer de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito.
Porque, como dice Pablo, sé pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. El que imita a Pablo, imita a Cristo. Y el que imita a Cristo, imita a Dios. Porque Cristo y Dios son uno en el Espíritu Santo. Por eso recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que hoy hemos sido llenos del Espíritu Santo. Esa semilla está en nuestros corazones y el crecimiento, por supuesto, lo da Dios. Gracias a Dios por este hilo espiritual que nos ha permitido tener hoy en este hermoso y maravilloso día. Como siempre, brillando aún más que el sol. Recuerda que cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Amén, Abba Padre. Y mi amada Keila, ¿cómo está Keila? Hola, tío, brillando más que el sol. Abba Padre, yo dije, debe estar por ahí. Abba Padre, saludos a toda esa amada madre iglesia que está en cada una de sus casas. Estoy oyendo la prédica. Qué bueno. Y Simón y Javier y Jaciel. Aquí están, acaban de llegar, estaban de paseo. Ay, qué bueno. Seguramente ya se aprendieron otro mandamiento. Mandamiento. Y la bendecida Verónica y Valeria ya se saben los otros mandamientos también. Dios mío, aquí se están tapando hasta la boca. Y andan con los ojos pelados. Estoy hablando. No, el bendecido Miguelito ya se sabe otras citas bíblicas también. Abba Padre. Ciertamente que los hijos del Altísimo están aquí en la tierra y ya se están manifestando, porque les fascinan las cosas de Dios. Amén, lo recibo que es así. Miguelito le va a ganar a Eloy. Así es. Imagínate que ya se sabe Efesios 6, 1 y 2 y Romanos capítulo 5, 5. Abba Padre. Gracias por eso. Ya ese en cualquier momento me agarra y me quita y se pone en el púlpito. Recibo. Santo del Señor. En estos días el Señor le estaba diciendo a dónde los iba a ir colocando a cada uno. Ya le está poniendo plaza. Abba Padre. Fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido. Porque desde antes Dios te predestinó. Porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano. Te declaro libre. Te declaro sano reinando en vida en Cristo, Señor. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo, Señor. Abba Padre. Mira que se lo pongo a mamá. Abba Padre. No, entonces lo... No, por eso es que no entrará. ¿Quién? Rosita, que no, como que Keila es quien le busca para ponérselo. Por aquí me estaba llamando el bendecido de Dixon ahorita. ¿Será que no podía entrar en el live? No sé. Seguro.
Y yo no sé, a mí ahora no me salen todos aquí como antes, que me salían. Mañana voy a hablar con la bendecida Elizabeth para que me oriente, porque no, nada más me salieron ustedes aquí. O sea, como para invitar. Bueno, vemos 4 personas ahí arribita. Habemos 4 en el cuadrito allá arriba. Nada más que parecemos 4. Pero quiere decir que somos los 4 que estamos, bendecidos. No, pero yo a veces por lo menos entro y me aparecen ahí muchos más. Bueno, eso es lo que me asoma a mí aquí. Porque aquí me dice a mí, aquí dice, o sea, cómo tengo que manejarlo para hacerle invitaciones, para enviárselo a... Pero antes me salía todo eso y ahora no, en el otro pues. Ya. Tengo que aprender un poquito más. Aprender un poquito más a usar todas esas cosas. Por lo menos antes tenía aquí para dar aplausos, pero ya no sé cómo hacerlo. No sé, ella fue la que me enseñó la otra vez que era en efectos. Ah, no, en efectos no es. Entonces, Bueno, bendecido, nosotros ayudamos. ah, padre. Ay, Dios mío. Está empezando a llover. Amén. Y esos son aplausos más espontáneos y más bonitos. Y más naturales. Amén, así es. En vivo y directo. Abba Padre. Está lloviendo duro. Va a llover duro. Bueno, por aquí ha estado llovinando. Aquí ya Pero está bueno. empezando a caer. ¿Por qué? No he visto así muy duro. ¿Por qué está mala? Bueno, está bien. No me voy y ella viene. Ajá, y Javier y Jaciel, ¿cuáles son los mandamientos que van a... Ajá. Javier está comiendo. Y Jaciel está por allá que no encuentra la Pepa. No aparece la Pepa, ella chupadeo, bendecido. Entonces no ¿Verdad? encuentra la Qué Pepa bien. y ella está llorando. Adore. Yo no sé cómo hizo anoche. Yo no sé cómo hizo anoche. Sí. Que si se sabe los mandamientos. ¿Cuántos son? Lo voy a decir así. Dale, pues. Lo voy a decir. Le bendecía a Javier, le iba a decir 5 mandamientos, bendecido. Amén, Ahora son los 5. recibo. ¿Cuáles son? El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no darás imágenes. El séptimo, tercero, se me olvidó la verdad. 5 mandamientos. Y el, es que se me olvidó el 3. Sí, se puede. Sí, se puede. El día sábado. No tomarás el nombre de Dios en vano, ¿será? Sí, es que se me olvidó. El 3, ¿cuál es? No tomarás el nombre de Dios en vano. Sí es. Ah, bueno, yo te ayudo, así como Cristo me ayuda a mí. El cuarto, justificar el día sábado. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. Amén. Abba Padre, viste cómo te sabéis bastante. Pero también se sabe el 8 y el 9, qué raro. Ya El te 8. sabes 5. El 8, No robarás. el 9. No mentirás. Eso también se lo sabe. Amén. No, ya le falta poco. Le Ya faltan te 7. faltan poquito. ¿Ese quién, Javivi? Sí, Javier. Sí.
Ya te falta nada más el 6, el 7 y el 10. Ah, le faltan 3. Ajá. Ay, y el 9. Ah, no, el 9 ya lo dijo, ¿no? Sí, 8 y 9 dijo. Sí, Ah, qué bien. dijo 7. Dijo 7. Dijo 7, faltan 3. Amén, oh Padre. 7 y el 10. Son los únicos. Se lo aprende esta semana. Dijo. Dale, Javier Lip. Me las enseñas a mí, que se me olvidan. Javi ya, los Y el 3. cielo ya se lo aprendió. No, no se los ¿Dónde aprendió. estará Miguel Daniel? ¿Dónde está Miguelito? ¿Dónde estará Miguel Miguel Daniel. Daniel para que nos lo diga, para acordármelo? Vértale, sí. Los 10 mandamientos. ¿Qué pasó? Feliz día. Feliz Bueno, día. feliz día. Hasta la madre del Señor. ¿Cómo te tomas la madre iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando Brillando brilla más que el aún sol, más que el sol. Dale, papi. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu y tu completo. Entras en la dimensión Estás de la dimensión del pleno. del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Voy a escuchar. Hay cosas por medio que Dios te vino a hablar. ¿Qué le vino a hablar? Dios. Hoy voy a hablarle sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no adorar imágenes. El tercero, no tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto, estas fiestas saber. Honrar a tu padre y a tu madre. El sexto, no cometerás homicidio. El séptimo, no adulterarás. El octavo, no robarás. El noveno, no mentirás y para falta de testimonio. El décimo, no codiciarás tu casa de tu prójimo. Amén, lo recibo. Ah, Padre. Qué bien. ¿Y qué dice Romanos 5:5? Romanos 5:5. La esperanza, no vergüenza, porque el amor de Dios se sigue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén, lo recibo. ¡Vamos, Padre! Amén. ¿Y qué dice Efesios 6:1 y 2? Dice Efesios 6, 1 al 3. Hijo, honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento. Con promesa. Para que libre largar la vida. Sobre la tierra. Amén. Amén. Te faltó en el Señor. Hijo, honra a tu padre y a tu madre en el Señor, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y Valeria y Verónica, Ay, aquí va llegando Verónica también. Saludos. a ver que me cante una, que ella se sabe una canción bonita. Yo tengo un abogado que dale. Dale. Dale, si no te Padre. Uno, dos. Yo tengo un abogado que ve, tiene, nunca está ocupado, si ve, atiende, un vaso, todo gana,
Teresa, te amo. Bien, Señor, sábado. Padre es tuyo. Este pavo, que vos tocaste, y si quieres saber, tú también. Si no quieres saber, tú también. Padre, qué belleza, qué bonito. Y día más. Feliz día, mi amor. Bendita de Dios, Como te ama el Señor. Brillando brillando aún aún más. más que el sol. ¿Y tú? De la misma manera. Amén, Abba Me lo Padre. recibo. Va, Padre. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu es Completo entra toda dimensión del pleno conocimiento. Piensa de Dios, vas a vivir y escuchar bellas cosas con mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo, yo soy tu real amigo, no lo dudes, por favor, de Dios que yo te vengo a hablar, está atento por tu voz. de religión. No, aquí la lluvia va a tener que salir. Que Dios te vela, como más que el sol, ya no. Ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo. Dios es tu real amigo. No lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor. Es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor. Dios no es una religión. Va, Padre. En estos días estábamos cantando una viejita, pero buena. Tú has venido a la orilla. A ver, Keila. No has buscado ni has Ni a sabido sabio. solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado los gallitos.
junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, mi cansancio ya todo descansa. Creo que es así. Tan solo quiero que, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro más. Pues, no me acuerdo. Esa, vos sabéis que fue cuando partió papá con el Señor. Cuidado. La pasé como una semana cantando, todos los días, en cada momento. Abuela, Y me trae muchos recuerdos por su partida, pues, abuela. de recordarlo en su vida, cuando existía. Muy hermosa canción, muy bonita. Necesita que sienta para yo. Sí, lo que no tenemos es las voces, porque entre las ronqueras y las Abuela, y las gripes que tenemos, se nos pone difícil más las cuestiones. Pero bueno, se la dedicamos Bueno, con todo amor al feliz, Señor. feliz día de reposo. Ya es día de reposo Amén, lo del recibo. Señor, Padre. Amén, amén, Padre. Unidos y abrazaditos, Dios siempre nos quiere ver porque somos sus hijitos llenos de su gran poder. Vamos a comer. Amén, lo recibo. Hoy, es cuando tengo la amada, o muchas veces cuando estoy más con ánimo, pues esta es la que Los que siempre no digo. oyeron completo el estudio de ayer, recuerden que todos los estudios de toda la semana están en YouTube. Recuerden darle a la campanita, suscribirse y compartir y comentar. Muy importante comentar y compartir para que lo oigan y lo vean otras personas también. 200 personas más. Gracias a Dios por este medio, por estas ventanas, donde entra el Espíritu Santo y llega tocando los corazones de todas las personas en el mundo entero. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido. Porque desde antes Dios te predestinó. Porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Te declaro sano, te declaro libre, Lo te recibo. declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Amén. Lo recibo, amén. La gloria de Dios en nombre de Cristo. Bienvenidos, benditos y benditas de Dios. No está, de la mala el Señor. No está. Bendecido, bienvenido, bendecido y de Alfonso. El odontólogo de la amada. No está el espíritu de ellos. No está, lento de su corazón. No está, Para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos.
portarnos bien, Regala muchos abrazos, abrazos. para que los papayos los quieran. Recuerden todos los benditos y benditas de Dios que en la clínica Damper, la que le llaman la viejita, la clínica Damper vieja, está el consultorio odontológico del doctor Ildefonso Crash. Recuerden que está ahí con las consultas más económicas para todos los que necesiten al odontólogo. Ildefonso Crash en la clínica Damper. ¿De qué día ve y hasta qué hora? Les voy a compartir su número de teléfono por WhatsApp. Me llaman a mi WhatsApp y les comparto el número de teléfono. Porque para que él les dé el horario ya puedan hablar con él directamente. Las consultas son bastante accesibles para el equipo evangelístico. Así que por este medio pues van a tener una consulta accesible. El doctor Ildefonso Crash en la clínica Damper Vieja. Dice, vengo de parte del bendecido, el ministro Miguel Eloy León Peña, y él te va a atender con mucho amor y con mucha consideración. Amén. Gracias a Dios por eso. Amén. Abba Padre. Piensa, Rosa. Hey, gracias a Dios por todo lo que están dando like, por todo lo que están compartiendo, por todo lo que están tic-tac, tic-tac, tic-tac en el táctil. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que comentan. Recuerden colocar también hilo espiritual. Recuerden que este programa se llama Hilo Espiritual para la gloria de Dios, en nombre de Cristo, Señor nuestro. Y está siendo vista por muchas personas en el mundo. Reciben el amor de Dios, que ya están entrando 2 millones de personas en este live. Lo recibo. Oyendo a estos ángeles de Dios cantar, no, esto vale la pena entrar en este live. Y estos ministros competentes, y las diaconazas, cómo llevan el trabajo del Señor, pues bien en alto, la ayuda idónea de la iglesia. En el libro histórico de Hechos habla de lo que hacían las diaconazas en el tiempo del Señor. Ellas se encargaban de invitar y de compartir la palabra a los familiares y vecinos para que todos pues se reunieran cada sábado a el ágape del Señor. Mira qué bonito. Ese es el trabajo de las diaconazas en el equipo evangelístico y de sus ministros competentes. Se encargaban de organizar cada sábado la fiesta del Señor. Y era muy bonito, y así lo estamos haciendo ahora, porque demostrarle a Dios que le amamos es apacentar, darle paz a sus ovejas, a sus corderos. Amén. Muy bonito trabajarle en el Señor. Y otra cosa muy importante, lo que dice en primera carta a los Corintios 15:58, que Dios no es injusto para olvidar a los que trabajan en su obra. Mira qué bonito. Por lo cual clamamos a Abba Padre. Abba Padre. Compartir, comentar, seguir, dar muchos corazones es lo que hace que esto llegue a otras personas en el mundo. Y en YouTube, darle like y suscríbete. También vamos a subir esto, también lo vamos a subir en Facebook. Súbanlo compártanlo
con su WhatsApp, con su Facebook, con su YouTube, con su Instagram, con todo por todas las ventanas para que esta palabra, esta buena palabra de Dios entre por todas las ventanas a todas las naciones, pues como está escrito, todo ojo lo verá. Amén. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Por el Espíritu Santo que está en mí, por tu fe será hecho. Recibo que las puertas y ventanas de los cielos son abiertas y derrama el Señor sobre ti en toda abundancia para que tus necesidades sean canceladas. Recibo que te presento en el amor de Dios a Cristo Señor nuestro como una virgen pura, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, perfectos en Cristo Señor nuestro. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Recuerden que mañana el live va a ser a las 10 de la mañana para compartir el ágape del día de reposo del Señor. Todos están invitados. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Ángeles con todos ustedes, querida, amada Madre Iglesia del Señor. Amén, lo recibo de la misma manera para ti. Amén, lo recibo. Para la gloria de Dios.